Pues muy buenas noches, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Disculpen el retraso, ya ven que la entrada se retrasó un poco y tuvimos aquí problemas técnicos con los micrófonos, pero qué bueno que nos acompañan. La razón de nuestra presencia aquí es la presentación de mi libro, Cuentan las Gentes, un libro de cuentos. Una presentación tradicional tiene normalmente una mesa en la que hay varios presentadores. Uno que presenta al autor, lee su currículum, otro que presenta, su trayectoria y hace comentarios literarios sobre el libro, y algún otro que describe propiamente el libro, la edición, el tipo de letra, el número de capítulos y demás. A mí ese formato nunca me gustó mucho. Me parece que leer el currículum es un poco aburrido y en mi caso pues no tengo trayectoria previa así que mencionar de otros libros, entonces preferí hacerlo diferente. Además, recuerdo lo que me dijo en alguna ocasión Hugo Gutiérrez Vega, que es mi paisano, nació también en Guadalajara, y que de hecho fue a la misma escuela que yo, a la misma preparatoria. Yo no lo conocí entonces, era mucho mayor que yo, como 20 años, y de hecho conocí primero a sus tías, que vivían en Lagos de Moreno, las señoritas Vega. Estas señoritas eran amigas de un padrino mío que vivía allá en Lagos. Entonces, cuando iba a visitar a mi padrino, que era algo gorrón, y ellas lo invitaban a comer, me llevaban a mí también. Entonces ahí fue donde yo las conocí. Unas señoritas de las de antes, muy educadas, finas, devotas, sí. Y Hugo bromeaba a veces, cuando hablaba de sus libros, que eran esas tías las únicas que compraban sus libros de poesía. En fin, yo realmente conocí a Hugo hasta en Boston, cuando él era agregado cultural de la embajada en Washington, y después me lo vine a encontrar aquí en Querétaro. Cuando yo dirigí Ediciones Vieira, lo invité a hacer algunas presentaciones. Y en una ocasión él me dijo: recuerda, Eduardo, que los invitados en las presentaciones de libros dicen mentiras. No hay que creer que eso es lo que realmente opinan de la obra. Entonces pensé yo, invitar a alguien a que diga mentiras, mejor invito a un amigo mío que ya leyó el libro y que afirma que le gustó, y platicamos del libro. En este caso, José Antonio MacGregor, mi amigo, nos está haciendo el honor de acompañarnos. José Antonio no requiere demasiada presentación en Querétaro, es una persona ya conocida, antropólogo, fue director de cultura del municipio, ha hecho muchas publicaciones, maestro universitario, en fin. Como les digo, los currículums me parecen un tanto tediosos. Para mí es un amigo, es una buena persona y sobre todo, como dice San Mateo, por sus frutos los conoceréis. Tiene 2 hijos excelentes y para mí eso es la recomendación más importante. La paciencia de José Antonio también ayudará a que si yo me salgo de tema, porque acostumbro hacerlo, aquí estarán en la audiencia algunos de los que fueron mis alumnos y quizás recuerden cómo empezaba a hablar de un tema y terminaba hablando de otro. Entonces él me regresará al carril quizá. Alguien me recomendó el método que le llaman vaca, cuernos, vaca, como una especie de mantra budista, en que uno empieza a hablar de la vaca, se va a los cuernos, y de los cuernos se escapa de la vaca y no vuelve a hablar de ella. Entonces, vaca, cuernos, vaca significa cuando sientes que estás en los cuernos, regrésate a la vaca. Espero que no ocurra, y con la presencia aquí de mi amigo Mac, pues espero no salirme demasiado de tema. Y tengo la certeza de que pues no nos echará las mentiras que amenazaba Hugo Gutiérrez. Hugo, por cierto, la escuela en la que estudiamos, la preparatoria en Guadalajara, era de jesuitas, y era una excelente escuela. Yo siento que les debo mucho de mi formación. Otra persona que estudió ahí antes que cualquiera antes de Hugo y antes de mí fue el crítico Manuel Carballo, y él escribió que los años en esa preparatoria habían sido los más fructíferos y felices de su vida. Hugo, ya que se volvió izquierdista, criticaba mucho en su columna Bazar de Asombros de La Jornada esta escuela, y decía que los jesuitas eran demasiado conservadores, la derecha, etc.
Pero el tiempo que estuvo Hugo, la escuela tenía mucho contacto con personajes como Efraín González Luna, que fundó el PAN junto con Gómez Morín, y yo creo que eso naturalmente influyó en Hugo, que se convirtió en uno de los panistas jóvenes más destacados. Aquí en Querétaro es más famoso por la recuperación del patio barroco para la universidad, quitándoselo al clero. Yo tengo la sospecha que muy en el fondo a Hugo tuvo que haberle agradado el regresar a esa casa de estudios jesuita de San Ignacio y San Francisco Javier a su vocación original, que era la educación, que eran los estudios superiores. Entonces, pese a que probablemente diría ya de estas alturas que no, pero bueno, finalmente Hugo se fue totalmente al extremo del espectro político, hasta el punto en que él fue el que se inventó el nombre Morena para el partido que hoy nos gobierna. Pero eso no, historia viene al caso. Como les digo. Entonces, mejor que Manuel pregunte algo. Bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por tus muy cálidas y generosas palabras. Con micrófono. Sí. Pero ya se escucha, ¿verdad? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, Eduardo, por tus generosas palabras. En efecto, no solamente mi familia, tu familia también es una familia muy hermosa, los conozco bien. Y finalmente, eso habla de uno. Eduardo finalmente revisa su semblanza y nos aparece como ingeniero. Y yo te quisiera preguntar, Eduardo, siendo ingeniero muy pues especializado en temas duros, ¿cómo fue que pues terminas acá escribiendo un libro de cuentos? Pues mira, la historia empieza cuando estaba yo en la preparatoria. Un día llegué y le dije a mi papá, yo quiero estudiar filosofía y letras. Mi padre me respondió, estás loco, tienes que estudiar algo útil. Entonces, pues, en aquel tiempo uno obedecía a sus padres. O bueno, tenías la opción de no obedecerlos siempre y cuando te fueras de la casa. Entonces, pues ya me había acostumbrado a tener 3 comidas al día y dije, bueno, pues estudio otra cosa. Y entonces fui a averiguar qué estudiar. Y siempre me gustaban las ciencias, la física, la química, la biología, sobre todo la química. Entonces fui a consultar al orientador vocacional de la prepa. Y le dije, pues, ¿qué estudio? Y él me dijo, bueno, ¿qué es lo que te gusta? Le digo, pues me gusta la química. Y dice, ok, ¿qué promedio tienes en química? Le dije, pues 10. Y en física, pues 10. Y en matemáticas, pues 10 también. Desde chiquito era yo un nerd. Entonces me dijo, entonces sí puedes estudiar química. Y dije, bueno, no era eso lo que yo quería saber. Yo sé que sí puedo estudiar química. Lo que quería saber era si yo quería estudiar química. Entonces dije, este señor no me sirve, mejor voy a ir a averiguar qué estudiar a la biblioteca. La biblioteca de la escuela era maravillosa. Para ser una biblioteca de la prepa, era muy grande, tenía más de 25,000 libros. Y entonces era un lugar que me fascinaba. En toda mi estancia en esa escuela, me iba yo todos los recreos a la biblioteca, y ahí pasaba todo el recreo leyendo. Al cabo de un par de años, la bibliotecaria se dio cuenta y me dio, digamos, un acceso especial. La biblioteca era estante cerrado, entonces había que buscar los libros en un catálogo, solicitarlos al buscador para que te los dieran. Y a mí me concedió poder pasar a las estanterías y hacer lo que yo quisiera allá dentro yo solo. Entonces, recuerdo que a veces me sentaba en el piso, ya no salía a la sala de lectura, me sentaba en el piso a leer entre aquellos anaqueles inmensos, en el silencio y la calma, y ahí entre el aroma de los libros. Las bibliotecas son algo maravilloso. Jorge Luis Borges decía que él sentía que el cielo era una biblioteca. No sé si se haya inspirado para decir esa frase,
en la biblioteca Widener de Harvard, donde él dio clases en los años 60, pero es uno de los lugares más maravillosos que hay. Un edificio bellísimo, salas de lectura elegantes, y la parte donde están los libros es una caverna llena de pasadizos, algunos de hierro forjado, porque en el espacio de la biblioteca del edificio hicieron caber 10 niveles de pasillos y anaqueles. Tiene 8 kilómetros de pasillos, 92 kilómetros de estantería y 3,5 millones de libros. Que no son todos su acervo, porque otros 3 millones no caben ahí, entonces los guardan en otro lado. Entonces pienso yo, que quizá Borges se refería a algo así, para que puedan imaginar lo que son 3,5 millones de libros. Si ese fuera el cielo, y ustedes llegaran ahí y ahí los encerraran, y dijeran, ok, voy a leer esto. Si leen un libro al día, que suena mucho, pero están sin tener nada que hacer, pues quizás se pueda leer un libro al día, en un año leerían 365 libros, y no hay más que hacer las cuentas, que para leer los 3,5 millones de libros necesitarían 10,000 años. Y naturalmente, pues después de eso, se habrían escrito más libros quizá, o incluso si no, pues podrían regresar a leer el primer libro, que de seguro en 10,000 años ya no se acordarían de lo que decía, si no se acuerda uno de lo que pasó en la secundaria. Y las bibliotecas son lo máximo. Allí en Guadalajara, en la casa precisamente de Efraín González Luna, el cofundador del PAN, tenía una maravillosa biblioteca, era de 20,000 libros. Cuando yo la conocí, cuando era adolescente, ya él había muerto hacía tiempo, pero su viuda, doña Amparo, me invitó a conocerla. Entonces fui yo a la casa, casi mansión de don Efraín, que estaba ahí cerca de Chapultepec, en la zona más elegante de Guadalajara, y doña Amparo me recibió y me enseñó la biblioteca. Una biblioteca bella, sí, muy linda, pero había tenido que pasar dos cosas. Número uno, la biblioteca tenía primordialmente libros de leyes y de religión. Por ejemplo, había una anaquel donde tenía una colección que se llama La historia de los papas, escrita por Ludovico Pastor, que son 37 tomos. A mí me gusta leer en las bibliotecas, pero leer 37 tomos de la historia de los papas pues es mucho. Y otra cosa que pasó ese día es que me acompañó en la gira por la biblioteca una nieta de doña Amparo, que estaba preciosa. Entonces yo tenía como 16 años, era un adolescente. Me fue muy difícil concentrarme en la historia de los papas estando cerca de ella, y más bien me la pasé pensando, y le diré algo, ¿qué le digo? ¿Me le acerco? No. Naturalmente, como he sido siempre muy tímido, ni le dije nada, me despedí, me fui, nunca la volví a ver. Ahora, por otra parte, pues eso estuvo bien, porque imagínense que la invito a algo, que nos gustamos, nos enamoramos, nos casamos, no estaría yo aquí teniendo el gusto de platicar con ustedes. Entonces, y decía doña Amparo, es que esta no es una casa con biblioteca, es una biblioteca con casa. Y era verdad, la mayor parte de la casa estaba ocupada por los 20,000 libros. Yo no me sentiría bien viviendo en una casa sin libros. La casa de ustedes, toda proporción guardada, porque es una casa muy chiquita, pues siempre ha tenido libros, y también ocupan una parte razonable de la casa. En este momento son como 3,500, y yo no me sentiría bien sin ellos. Me han dicho últimamente, pero ¿para qué los quieres? Ya todos los libros son digitales. Y ciertamente yo libros digitales, pero la presencia de los libros me reconforta. Solo tenemos 2 anaqueles que llegan de piso a techo, pero a veces me siento ahí entre ellos para sentirme rodeado de esta sabiduría de los siglos. Los libros son algo maravilloso. Pero fui yo a la biblioteca de la prepa a ver qué carrera estudiaba. Y me encontré un libro que se llamaba Elección de carrera. Y ahí me encontré una carrera, Ingeniería Bioquímica, que tenía todo lo que a mí me gustaba, física, química, biología. Y dije, pues esta. Fui con mi padre y le dije, quiero estudiar Ingeniería Bioquímica. Mi padre dijo, pues está bien. Y mi madre encantada, porque la carrera era en el TEC de Monterrey, la mejor universidad de México, y ella era de clase media aspiracionista, entonces dijo, sí, que se vaya.
Además tenía una tía cuyo hijo había estudiado en el TEC de Monterrey y se le pasaba presumiendo eso. Entonces mi madre dijo, ya le puedo contestar, pues el mío también. Y entonces me fui a Monterrey y luego a Guaymas. Ahí me olvidé de la literatura. Me fui a Monterrey y a Guaymas porque la carrera tenía orientación hacia ciencias marítimas. El TEC tenía la ilusión de que pudiera de formar ingenieros en alimentos, especializados en alimentos marítimos, y que pues con eso contribuir a la solución de los problemas de hambre en México. A la larga no funcionó por cuestiones políticas, pero digo, yo sí llevé materias como oceanografía, biología marina, métodos de pesca, navegación, que fueron bastante interesantes. Y ya encarrerado en esa parte científica, pues después de eso pasé aquí por Querétaro un año y medio dando clases en el TEC de Monterrey, en lo que arreglaba mis papeles para irme a hacer el posgrado, y terminé en el Tecnológico de Massachusetts, en Boston, el MIT, y ahí pues era otra cosa. Es una olla de nerds, una olla a presión. Hagan de cuenta la gente de Big Bang Theory, pero quitándole lo simpático. Y ahí todo el mundo estudia muchísimo, todo el mundo compite unos con otros. Muchos alumnos comentan que cuando llegan, como normalmente a quienes admiten han sido los mejores alumnos de su generación, y en escuelas de prestigio, la gente llega creyéndose la gran cosa, y entonces está acostumbrado a que si les presentan un problema, él es el único que se le ocurre la respuesta, y acá se encuentra con que no solamente a todo el salón se le ocurre la respuesta, sino que hay 2 o 3 a los que se les ocurrió una respuesta mucho más elegante que la suya. Es un lugar maravilloso, lleno de gente brillante, pero también algo obsesiva. Yo tengo una directora de tesis, una coreana muy exigente, muy seria. Un día, un amigo venezolano en el laboratorio quería fumarse un cigarro y nos salimos a fumar afuera. Y entonces nos fuimos a platicar. En eso pasa nuestra directora y dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué no están en el laboratorio? Pues estamos platicando aquí. ¿De qué platican? Pues estábamos platicando de nuestros conceptos de Dios. Y dice, mi Dios es la reología. La reología, porque no lo saben, es la materia que estudiábamos en nuestro laboratorio, que es, pues, digamos, la parte de la ciencia que hace una descripción matemática del comportamiento de los materiales. O sea, si un sólido es duro, blando o elástico, si un líquido es fluido, viscoso, pegostioso. En otras palabras, es la ciencia que estudia por qué para que la cápsula salga del frasco hay que pegarle. Y entonces, en ese tiempo más o menos descubrí algo que me hizo caer en una adicción que ya tenía yo desde antes, que era la adicción al cine. En MIT había un departamento muy fuerte de humanidades, porque la escuela no solamente quería que pues, la gente que tuviera otros intereses los resolviera ahí, sino que estaba interesado la escuela de que sus ingenieros supieran escribir bien en inglés. Había muchas clases de literatura, porque se habían dado cuenta que el ingeniero podría diseñar un nuevo aparato, podría diseñar un nuevo software, pero a la hora de escribir el manual, nadie lo entendía. Y eso les ha de haber pasado más de alguna vez. A los manuales a veces no se les entiende, y a las traducciones de los manuales pues menos. Entonces había un departamento fuerte de literatura donde la gente aprendía a escribir mejor. Entonces yo me empecé a ir a clases de literatura, a clases de cine, me iba al cine, incluso, por ejemplo, Harvard está muy cerca de MIT y son casi universidades hermanas, aunque pasa con muchos hermanos se odian un poco, pero podía uno tomar clases también en Harvard si quería. Ahí tomé clases sobre cine mudo y en el archivo de esa universidad había todas las películas que era imposible en aquel momento ver. Pero en ningún otro lugar. Las clásicas del cine mudo, como puede ser Nosferatu de Murnau, Intolerancia de Griffith y Napoleón de Gans. Entonces yo era sumamente feliz. La que no estaba nada feliz era mi asesora de tesis, porque faltaba yo al laboratorio. Entonces, como consideró que eso era un sacrilegio contra su Dios, la biología, decidió que estaba yo loco.
pero de verdad, me obligó a ir con un psiquiatra a que me diera un papelito que dijera que yo no estaba loco para dejarme regresar al laboratorio. Bueno, hice eso y dije, no, pues aquí sí, ni modo. Me dejé de cine, terminé las investigaciones y terminé la maestría. Y me vine a Querétaro. Pero, pues, y se demuestra que yo estaba ya más interesado en la literatura quizá que en la ciencia, porque finalmente me casé con una profesora de literatura y no con una profesora de cálculo diferencial e integral. Y luego me dio la nostalgia de regresar a esta escuela, porque es un lugar que los alumnos amamos y odiamos. El odio allá está, digamos, oficializado en una frase que dice I hate this fucking place, con sus iniciales, IHTFP, significa odio este maldito lugar. Es tan formal ese odio que todos los anillos de graduación de la escuela vienen esas iniciales por un lado. Todo el mundo lo odiamos, todo el mundo lo amamos, entonces regresa a hacer el doctorado. Pero ahí sí la cosa se complicó, porque mi mujer, a la que ustedes probablemente conocen, no es una persona que pueda quedarse haciendo nada más alguna cosa. Entonces estaba dando clases de inglés clases de español para extranjeros, estaba tomando clases de literatura en Harvard y descubrió hacer una revista para los estudiantes mexicanos. Porque los periódicos tardaban 15 días en llegar en aquella época, entonces pues las noticias llegaban de México, llegaban muy tarde, llegaban a las bibliotecas, y ¿quién tenía tiempo de andar yendo a las bibliotecas a escarbar todos los periódicos desde hace tanto tiempo? Entonces ella hizo una revista en la cual había resumen de noticias de México, fue al consulado y el cónsul le pasaba los periódicos que le llegaban en valija diplomática, hacía resumen de las noticias, otros estudiantes hacían artículos, ella entrevistaba a personalidades que llegaban, que si Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Ernesto Cardenal, porque en Harvard llega todo el mundo, no necesitas ir a conocer el mundo llega ahí a que lo conozcas. Todas las gentes importantes van a Harvard, o sea, Borges, Humberto Eco, Fuentes, Paz, todo el mundo dio clases en Harvard. Entonces, y resulta que al hacer la revista, al ayudar a hacer la revista, me encontré que me encantaba eso, de hacer revistas. Era maravilloso armar las páginas, hacer que todo cupiera, diseñar la portada, escribir también yo reseñas de cine, y eso ya me hizo dudar de mi orientación. De hecho, decidimos que al regresar a Querétaro íbamos a fundar una revista, Ventana de Querétaro. La revista la ideamos, hicimos el cabezal, definimos las secciones desde estando allá. Entonces ya no tenía para mí mucho caso terminar el doctorado, por ejemplo, porque el doctorado es para hacer investigación y pues yo aquí ya no iba a hacer investigación. En el TEC no había investigación, iba a regresar dando las mismas clases que daba antes y no necesitaba para ir el doctorado. Y además nos surgía poner nuestra revista. Entonces decidí no terminar el doctorado y nos venimos a Querétaro, pusimos la revista y ahí fue donde realmente empecé a escribir, porque además de diseñar y armar la revista, empecé a escribir las reseñas de cine y luego resultó que había una sección de opinión, pero no siempre teníamos artículos porque como la revista no tenía dinero, no le pagábamos a los escritores, entonces los entregaban cuando ellos querían. Se necesitaba alguien que escribiera ahí cada mes formalmente. Y yo era el único que no me podía escapar, entonces escribí una columna todos los meses. No la quería escribir con mi nombre, entonces me inventé un seudónimo, Miguel Barnacla. Era en honor de un columnista del Boston Globe que se llamaba Mike Barnicle, que me gustaba mucho porque hacía artículos cáusticos sobre la sociedad y críticas y demás. Y entonces, pues Miguel Barnacla escribió en cada ejemplar de la revista. Resultó que a la gente le gustaba y luego que iban a celebraciones de la revista a quererlo conocer, cosa que no se podía porque no existía. Entonces, ahí fue realmente donde empecé a escribir. Finalmente la revista tuvo que cerrar, porque era un pozo sin fondo. Las revistas, sobre todo en aquel momento, era una cosa que no daba dinero. Tuvimos una hija y tuvimos que elegir entre revista o hija, y pues elegimos la hija. Entonces
sí, la empresa como que ya teníamos computadoras, impresoras y todo, seguimos trabajando y haciendo revistas para instituciones, que si Coparmex, Canacintra, Canaco, libros para el Congreso, la revista Querétaro del gobierno, nosotros la formamos muchos años, y luego inventamos otras revistas nuestras, que si clubes, ahí escribí también un poquito, pero finalmente la empresa se convirtió en una empresa de publicaciones ajenas, por así decirlo. Y hoy ahí ya dejé de escribir también. Y así pasaron los años, aunque seguía yo con mi gusanito de las humanidades, entonces decidí estudiar una maestría en la UAC, en antropología. Fui a la UAC, tomé todos los cursos, ya estaba yo viejo, claro, tenía como 50 años. Y precisamente cuando se trató de para articularme de la maestría de antropología, se requería hacer una práctica de campo, en la que había que ir al campo, es decir, ir a vivir con personas, ir a alguna comunidad apartada de la sierra, estar viviendo con ellos, escribir, para tomar nota de todo lo que hacían, de todo lo que comían, sus ires y venires. Yo dije, no, pues ahí eran varias semanas, yo dije, no, pues no puedo. Número uno, está la empresa y no puedo dejarla. Número dos, pues la verdad, a mi edad, eso de ir a dormir allá en el suelo y comer sabrás qué cosa, pues no, me va a hacer daño. Y finalmente, en tercer lugar, me daba así como penita ir a meterme en las vidas de los demás. Aunque yo sé que la antropología es necesario, deseable y todo, investigar a otras comunidades y a otro tipo de personas. Decía mi maestro Sergio Quesada, bromeando, dice, mira, en Chiapas la familia típica está compuesta del papá, la mamá, 3 hijos y un antropólogo. Entonces, pues no terminé la maestría. Finalmente, ¿para qué quería el título? No iba a solicitar trabajo de antropólogo en ningún lado. Lo que había aprendido ya lo aprendí. Yo iba a colgar el título en la pared, entonces ahí ya me dejé. Y luego nos fuimos a California a vivir. Allá ya tenía tiempo, ya no tenía que hacer, entonces escribí un guión de cine. Y sometí el guión, lo registré, sometí el guión de cine a como 20 o 30 estudios, productores, agencias. Obviamente nadie lo compró. Eso es lo normal con un guión de cine. Al año se producen en Hollywood más o menos 600 películas. Al año se registran en la Writers Guild Association, que es la especie de derecho de autor de allá, 50,000 guiones, de los cuales salen 600 películas, pero muchas de ellas ni siquiera se hacen de guiones originales. Son remakes y son secuelas de que si Rápido y Furioso y todas esas cosas que no, el guión las hacen ellos mismos, no compran el guión de nadie. Finalmente ya regresamos a Querétaro. Ya no quisimos abrir la editorial de nuevo, me dediqué yo a hacer traducciones, que es lo que hago hasta la fecha. Estuve un poco tiempo dando clases de nuevo en el TEC, hasta que ya, pues yo creo que di el viejazo y ya no me entendía bien con mis alumnos y sus modernas formas de ser. Pero ya me dio tiempo, mis hijos se independizaron y entonces fue que pude concluir este libro de cuentos. Esa fue mi breve respuesta a tu pregunta. Un buen contador de cuentos. O sea, lo que nos platicaste lo escribes y lo incorporas aquí. Es un libro fantástico. La portada, espero que todos puedan verla, apreciarla. Los colores ocres. Por supuesto, no es un libro para leer en digital. O sea, los tiempos finales del siglo XIX, principios del XX, como tú mencionaste hace un rato el término, gente de antes, gente devota, y son cuentos que realmente salen de una búsqueda. A mí me gustaría preguntarte 2 cosas. Primero, ¿quién es Víctor Cuéllar a quien le dedicas el libro? Seguro va a ser otra historia. Y también quisiera preguntarte cómo fue que, el antropólogo en efecto se va a la sierra y se pone a investigar, a preguntar de casa en casa, hace el árbol genealógico, en fin.
pues de alguna manera algo así habrás hecho, pero en tu propia familia, ¿o no? Y eso debe ser mucho más difícil. Bueno, primero, Víctor Cuéllar fue mi profesor de literatura en secundaria. Era un tipo maravilloso para enseñar literatura. Decía Borges, yo enseñé literatura inglesa, pero lo que realmente enseñé no fue la literatura, sino el amor a la literatura. Lo único que uno puede enseñar es amar algo. Y eso era lo que hacía Víctor Cuéllar. Era un maestro que se emocionaba con su materia, que nos platicaba, a veces iniciaba sus cursos diciendo, vine a Comala porque me dijeron que vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, y ya nos dejaba con la inquietud de eso que era, ¿no? En donde estaba en su elemento era en la poesía mexicana. Cuando nos hablaba de López Velarde, veía uno esas calles como espejos y sentía que olía el santo olor de la panadería. Cuando nos platicaba de Amado Nervo y cómo sufrió el poeta con la muerte de su amada, casi se le salían las lágrimas. Cuánto la quise, por 10 años fue mía, pero flores tan bellas nunca pueden durar. Era llena de gracia como el Ave María, y a la fuente de gracia de donde procedía se volvió como gota que se vuelve a la mar. Y cuando hablaba de Manuel Acuña, y nos decía, amor a Dios por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud a Dios. Casi sentía uno que oía las gotas de cianuro cayendo en el vaso. Víctor Cuéllar se inventó algo que llamó el Festival de la Expresión, en que cada año hacía concursos de poesía, de cuento, de otra manera de expresarse. Yo participé un par de veces escribiendo cuentos, gané un par de premios, y eso me hizo convencerme de que yo podía escribir. De ahí a que me gustaba escribir, por eso fui con mi padre a decirle que yo quería estudiar literatura. Pero en ese Festival de la Expresión también fue alumno de Cuéllar y participó en el Guillermo del Toro, el cineasta, años después que yo, porque es mucho más joven. Pero allí en ese Festival de la Expresión fue donde hizo su primer cortometraje, allí en la escuela. Cuenta Diego Pétex en su condiscípulo, que es escritor y periodista en Guadalajara, escribe columnas en los periódicos, que en una ocasión fue con su amigo Guillermo del Toro a regalarle el último libro que había escrito. Y del Toro le dijo, ¿te das cuenta, Diego, que de no ser por Víctor Cuéllar, ninguno de los dos estaríamos aquí? Y yo digo lo mismo, de no ser por Víctor Cuéllar, yo no estaría aquí. Tenía la ilusión, puesto que este libro tenía pensado escribirlo hace muchos años, tenía yo la ilusión de llevárselo a entregar personalmente, pero se murió en 2018, entonces ya no fue posible. La última vez que lo vi fue en una reunión que acostumbran a hacer mis compañeros de generación cada año, en 2016. Esa reunión fue en la casa de Jorge Vergara, ese señor de OmniLife y los Chivas, que dicen mis compañeros que fue nuestro condiscípulo. Yo no me acuerdo que haya sido, casi seguramente estábamos en círculos diferentes y no nos veíamos. Ciertamente la biblioteca no estaba. Y entonces, pues ese fue Víctor Cuéllar. Ahora, respecto a lo otro, ciertamente, los personajes de este libro de cuentos están basados en parientes míos y algunos que no son mis parientes, pero no son exactamente mis parientes. Decía Vargas Llosa en su libro Cartas a un joven novelista, que lo que hace el escritor es un striptease al revés, o sea, agarra un personaje real, desnudo, y le va poniendo ropajes que se le van ocurriendo para hacerlo un poco más interesante. Y eso es más o menos lo que hice con algunos de mis parientes. De hecho, ahora que mis hermanas vean el libro se van a enojar de que dije algunas barbaridades respecto a algunos de ellos, barbaridades inventadas por mí, claro, para hacer un poco más amena la historia, ¿verdad? En general casi todo lo que aparece es más o menos cierto. Bueno, me lo contaron a mí,
por eso se llama Cuentan las gentes, ¿era cierto o no? Que era de hecho una frase que se usaba en el pueblo, que era un pueblo muy chismoso, como todos los pueblos pequeños, entonces todo el mundo quería saber todo de todo el mundo, entonces era una frase, cuentan las gentes, ¿será cierto o no, verdad? Yo me zafo, pero esto es lo que dicen de tal gente. Entonces, pero sí tienen razón, es en este caso un poquitillo de esa investigación antropológica, por así decirla, fue personal. Cuando yo era niño iba de vacaciones al pueblo, con mi abuela que vivía ahí, con mis tías abuelas y otras tías de por ahí. Todo en un área de, digamos, 6 manzanas. No conocí yo más del pueblo, porque el resto pues era sendero tierra vedada, ¿verdad? Yo podía andar caminando todo lo que quisiera entre las casas de mis parientes. Entonces ahí conocí de primera mano y algunas de las cosas que ahí aparecen son recuerdos míos, pero muchos de los otros me los contaron mis padres, me los contaron mis abuelos, en fin. Y por eso digo, será cierto o no, ¿verdad? Es lo que yo recuerdo. Ahora, todos esos recuerdos que cuentan los abuelos me parecen algo valiosísimo, porque, y lo siento ya ahora que me estoy volviendo viejo, tiende uno a repetir las cosas, tiende uno a volver a contar la misma historia. Y si ustedes han tenido, naturalmente, abuelos, ha de llegar el punto que dicen, esa historia ya me la sé, ya la he oído 10 veces, siempre la cuenta, siempre cuentan lo mismo. Y es gracias a esa repetición que las historias se conservan en la memoria de uno. Si lo hubiera contado el abuelo una sola vez, pues no lo recordaríamos. Recuerdo en la película de La Dama y el Vagabundo, hay un perro viejo que se la pasa diciendo, les he contado lo que siempre me decía mi abuelo. Todo el mundo, ay sí, ya no lo contaste, ya no nos cuentes. Hasta que llega una nueva camada de perritos y le dice, les he contado lo que siempre decía mi abuelo. Y dicen los perritos, no, cuéntanos. Y dice el perro viejo, ya se me olvidó lo que siempre decía mi abuelo. Entonces, eso que decían los abuelos es muy importante y es lo que está en parte incluido en este libro. Pues sí, se requiere escarbar un poco en nuestros antepasados. En México somos muy reacios a enterarnos de nuestros antepasados. No sé si sea porque pues, fueron inmigrantes, quizá algunos vinieron huyendo de algún tipo de persecución y no querían ni siquiera que se supiera de dónde venían, pero no tendemos mucho a conocer a nuestros ancestros. Todo el mundo sabemos el nombre de nuestros 2 padres, el nombre de nuestros 4 abuelos, menos gente sabe el de los 8 bisabuelos y casi nadie el de sus 16 tatarabuelos. Entonces, quizá 1 o 2, pero pues no nos fijamos tanto. Obviamente yo tampoco me lo sé, aquí menciono algunos de mis tatarabuelos que se aparecieron por ahí, pero creo que es muy importante que decía un conferencista inglés de Cambridge, Charles Percy Snow, en una de sus conferencias más importantes que se llama Las 2 culturas, 1959 en la Universidad de Cambridge, pero sigue todavía resonando por todo el mundo. Ahí decía, nuestros antepasados se han perdido en el lodo de la historia. Y ciertamente, de los miles de gentes que han vivido en Querétaro en los últimos siglos, ¿de cuántos realmente nos acordamos? Algunos a lo mejor ni de Querétaro eran, pero digamos, José Ortiz, Antonio de Urrutia y Anana, Cayetano Rubio, Fadric de Cáceres. ¿Saben de Fadric de Cáceres? Es el señor que salió del lodo de la historia y se entró a la historia gracias a que hizo un gran oso. El oso fue que le jaló el faldón de la casaca al alcalde que iba frente de él en una procesión y se lo arrancó, y entonces en represalia le exiliaron de Querétaro a este lado del río, precisamente aquí a 3 cuadras, donde construyó una casa, la casa del faldón. Pero poca gente llega a trascender de alguna u otra manera. Para muchos, algunos queretanos ilustres son casi nombres de calles, que si Timenio González, que Isidro Félix Espinosa, ¿quién fue? Pues quién sabe, ¿verdad? Y los otros miles y miles de queretanos y de personas en todas partes que vivieron, se murieron, pues se perdieron en el lodo de la historia. Así, aquí yo quise rescatar a algunos de mis antepasados, que si bien sean cuentos, y digo allí que les mantuve su nombre, muchos de los cuentos se llaman como se llamaba mi abuelo, mi otro abuelo, mi tía, porque todos están muertos, claro,
Y a los que no eran mis parientes, ahí sí les cambié el nombre, porque no me siento con derecho. Con mis parientes digo, bueno, pues yo heredé el derecho de hablar de ellos, aun cuando diga mentiras. Pero por lo menos van a estar en algún lado sus nombres, y eso me da gusto. Están quizá en sus tumbas, pero hasta ahí, y nadie va a ir a buscarlas al panteón. Entonces, ahí, de ahí surge la historia del libro. Sobre todo, y pues fui yo recopilando estas historias a lo largo de muchos años. De hecho, al principio el primer cuento es de una tía abuela, sobre una tía abuela mía. El cuento es ficticio, pero la tía abuela sí existió, y le encantaba contar cuentos. Entonces, son 12 capítulos, hay 12 cuentos, y entre ellos hay 11 cuentos pequeñitos de una página, que le llamo los cuentos de Virginia, que son los cuentos que contaba esa tía abuela. En realidad solo uno de ellos es un cuento que auténticamente contaba esa tía. Esa se murió cuando yo era muy niño. Pero sí la conocí, pero pues así ya la señora en la cama, muriéndose, ¿verdad? Y entonces me puse a investigar y encontré desde hace muchos años un libro publicado por la Universidad de California en Berkeley, leyendas y cuentos leyendas y cuentos, se llamaba de Los Altos de Jalisco. Y ahí me encontré que estas personas, precisamente antropólogos, entrevistaron a unas viejitas que contaban los cuentos que se acostumbraba a contar. Entonces de ahí me inspiré para hacer estos cuentos, aunque los adapté y los reduje para hacerlos exactamente de una paginita y que no quedaran demasiado largos. Entonces en eso consistió, más o menos. En tu libro, además de historias familiares, hay la búsqueda de la identidad. Recuerdo a Néstor García Canclini, el antropólogo, que decía: la identidad es una construcción que se relata. Es decir, la identidad se construye a partir de lo que nos cuentan, a partir de lo que contamos, y entonces sobre lo que sucedió en el Cerro de Sangremal, en aquella batalla y la aparición del apóstol Santiago, se tejen historias, versiones, contradicciones. Finalmente aparecen historiadores, cronistas, en la búsqueda del relato que aglutine, que haga que la gente se sienta parte de un terruño, de un espacio, de un lugar. Los personajes ilustres que tú acabas de mencionar. Pero por otro lado, también recuerdo a Gabriel García Márquez en su formidable autobiografía Vivir para contarla, cuando dice algo que me parece que para un cronista, y aquí hay algunos, para los historiadores debe ser todo un reto, porque García Márquez dice: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. La vida no es la que uno vivió. ¿Cómo? No, la vida es como la reconstruimos a partir de relatos, unos relatos ciertos, con evidencias, otros no tan ciertos, medio míticos, otros que surgen del recuerdo de lo que dijo alguien, pero que dijo alguien al que a lo mejor ya se le había olvidado una parte y le empezó a completar la historia poniéndoles de su propia cosecha. Entonces, realmente este tema de la construcción, reconstrucción, elaboración de historias de vida es muy complejo, más cuando se trata de la familia propia en el terruño. Pero también me parece, no sé si coincidas, pero que una de las grandes aportaciones metodológicas de tu libro tiene que ver con lo que don Luis González hablaba de la microhistoria, la importancia de esas pequeñas historias locales, ya no las rimbombantes historias de los grandes personajes siempre vistos desde el centro del país, ¿no?
De hecho, Luis González es en el 68, más o menos, cuando abre este tema de la microhistoria con el famoso libro Pueblo en Vilo. Son historias de su pueblo en San José de Gracia, ¿no? También en Michoacán, por ahí. Entonces, entre esta idea de la necesidad de identidad que tienen los pueblos, de memoria, es decir, la búsqueda de relatos sólidos, por un lado. Por otro lado, esta idea de García Márquez pues no está tan fácil, ¿verdad? Porque finalmente lo que uno vive son recuentos. Y por último, la importancia de la microhistoria, es decir, en los años 70 se cuestiona, se empieza a fracturar esta idea del centralismo brutal, justamente desde la antropología. Se empieza a hablar de que México es un país pluricultural, es una nación pluriétnica, se empieza a posicionar y a dar valor y fuerza a lo que muchos se molestan cuando dice la provincia, porque en efecto la palabra viene de los romanos, ¿no?, que dominaban un pueblo, decían provincia, viene a vencer, ¿no? Entonces esto es un territorio vencido por el imperio. Y entonces los estados empiezan a generar sus propias historias. Yo recuerdo aquí en los 80s, empezó a dársele importancia a la figura del cronista. Ya lo sabía, pero ya asociados, ya en la búsqueda de metodologías más precisas, y empezó a ver en Querétaro, bueno, ya cronistas municipales, cronistas de territorios muy ubicados, donde se han especializado mucho y que nos han brindado mucha información. Y no sé, Eduardo, cómo el cuentan las gentes, ¿será cierto o no?, tiene que ver con toda esta búsqueda de identidad, de relatos familiares, de aportaciones a la microhistoria. ¿Tú cómo ubicas tu aportación en ese sentido desde este libro? Pues mira, en primer lugar tienes toda la razón en esto de que cada quien recuerda una historia diferente. Todos los que tengan hermanos ya de más de 60 años se darán cuenta que nuestras infancias son diferentes. O sea, ellos se acuerdan de una cosa, tú me pegaste, ¿no? Tú me pegaste a mí, ¿verdad? De hecho, mi madre, que ya murió también hace tiempo, a los 85, al final de su vida me contaba cosas que supuestamente yo había hecho, pero ya cuando tenía uso de razón yo estaba seguro que yo no había hecho eso, pero ella las embellecía normalmente. Digo, generalmente una madre nunca pone las cosas más feas de lo que estaban, normalmente dice que yo hice cosas grandes y maravillosas y no era cierto. Pero cada quien se acuerda, y supongo que también cuando uno se vuelve mayor, tiende a pulir su historia. ¿Quién quiere estar recordando cosas feas? Tiendes a conservar solamente lo bonito, incluso a darle ahí un poquito de lustre. A lo mejor la nieta de Efraín González Luna no estaba tan bella como dije, pero pues yo era un adolescente todo emocionado, ¿verdad? A lo mejor me pareció muy bella, quién sabe qué tan bella estaría, nunca lo sabemos. Cuentan las gentes, en este caso, ¿será cierto o no que la mujer estaba bonita? No lo sabemos. Ahora, en cuanto o sea, yo traté de rescatar, digamos, la forma de ser que logré percibir en el pueblo y la forma de ser que me contaron. Quise poner también una perspectiva que quizás sería pues, el equivalente del antropólogo que visita. En muchos cuentos está contado por una parte en el tiempo de la cristiada, por ejemplo, en el pueblo, lo que está pasando. Y hay alguien de la época actual, que fue niño entonces, por ejemplo, que visita el pueblo, habla con los ancianos y recuerda. O sea, mezcla lo que le contaron con lo que esa persona recuerda y algunas opiniones actuales, ¿no? Un bracero que regresa de Estados Unidos y se encuentra ahí con noticias que no se esperaba, pues se enfrenta a ese pueblo que no ha cambiado mucho.
no es un pueblo como el pueblo de los pueblos de Yáñez, de Agustín Yáñez, que por cierto, pues, le tengo yo cierta cercanía porque lo siento más cercano a mí como inspiración literaria que Juan Rulfo, por ejemplo, que es tan grande, es imposible de imitar, no se puede querer ser Rulfo. Rulfo tenía una economía del lenguaje, son tan precisas, tan exactas, tan en su lugar las palabras, que me recuerda a una cita de Blas Pascal, que le escribió una carta a un amigo y le dice al final: disculpa que te escriba esta carta tan larga, pero no tuve tiempo de hacerla más corta. Rulfo, en sus cuentos y en Pedro Páramo, acorta y acorta los textos hasta dejarlos casi descarnados, no describen mucho. Hay una parte que me encanta donde Pedro Páramo, niño, sale a comprar algo que le encarga su madre y le lleva unos 20 centavos y le dice la madre: de regreso cómprame unas cafeaspirinas, ahí en la maceta del pasillo hay dinero. Entonces Pedro llega, deja 20 centavos, agarra un peso y dice: con este peso se me va a alcanzar para todo lo que se ofrezca. Y dice Rulfo enseguida: Pedro, le gritan, Pedro, pero no lo soy yo. El niño ya iba muy lejos. Y ahí te puedes imaginar al niño tomando el peso, pegando la carrera, saliendo por la calle. Yo me imagino casi la polvareada que hacía en aquella calle de tierra, el niño ya iba por allá cuando le gritaron. Y eso no lo dice, eso lo implica, está entre líneas. Y Yáñez no es tan complicado, es un gran escritor también. Pero su pueblo, el pueblo de Al filo del agua, por ejemplo, ese pueblo de mujeres enlutadas, pueblo seco, pueblo sin fiestas, pueblo conventual, casi parece letanía, pueblo de ánimas, ruega por nosotros. Es un pueblo muy triste. Este pueblo era un poco más simpático, la gente se divertía un poco más, creo. Entonces traté de mantener esa alegría de un pueblo que de por sí pues está alejado de todo, está entre Cocula y Ameca, pero no se puede llegar fácilmente, o sea, no está la pasada de nada. Hay un camino sí desde Cocula y otro camino de San Martín a Ameca, pero está ahí en medio de la nada. Y ahorita para mí son recuerdos muy valiosos. Por cierto, la edición muy buena es de Casablanca Ediciones. Me gustaría, ya para ir cerrando, si te parece bien, que nos hables de ese pueblo. O sea, es que a mí, yo me imagino a ese niño yendo, visitando a sus tías mayores, escuchando todos esos relatos, regresando y muchos años después escribiendo. Pero pues ya pasaron años y uno procesa los recuerdos, y en ese procesamiento, ¿qué pasa en el escritor? O sea, realmente esos personajes, ya nos dijiste, algunos existen, otros no. Pero tú, digamos, en el momento no de escribirlo, porque finalmente, hay que decirlo, y no es mentira, escribes muy bien. La lectura del libro se da rapidísimo, es muy ágil, porque haces de cada personaje alguien con quien uno se va involucrando. Empieza uno con Virginia y bueno, ya la imaginas, ya estás hablando con ella, imaginando cosas, escuchando esos cuentos que le cuenta a todos. Entonces, no tanto en la escritura, sino tú en cómo procesaste esos recuerdos, con dolor, con alegría, la mezcla, es decir, ya todo el proceso de hacer de tu identidad, tú como resultado de
de relaciones familiares, de personajes que aquí nos narras, unos muy fuertes, otros muy generosos, una trama de personajes muy atractivos. Tú eres en parte resultado de eso. ¿Cómo te cuentas a ti? Pues yo soy en parte resultado de eso, pero ese pueblo, yo cuando nací en Guadalajara, mis padres vivían en el pueblo, entonces yo viví en el pueblo durante año y medio aproximadamente. Nací en Guadalajara porque pues ahí era donde había mejores hospitales, nació el 28 de diciembre. Mi padre el día 1 de enero asumió la presidencia municipal del pueblito, y le escribió a mi madre precisamente el día 1 de enero una carta con marco negro de luto, porque mi abuela paterna, su madre, se había muerto un mes antes, un poco más de un mes antes de que yo naciera. Entonces le escribe, pues mira, te tengo que decir que ya eres la primera dama, tú no querías eso, yo tampoco, pero ni modo. ¿Y cómo está Inocencio? Inocencio era yo, porque todavía no sabía cómo ponerme, y, así como nombre temporal, decía Inocencio porque nací el Día de los Inocentes. Y entonces, mi padre no quería ser presidente municipal, porque entonces ni se votaba por el presidente municipal, se nombraba el presidente municipal, y se nombraba primero el señor de la tienda 1, luego el señor de la tienda 2, luego el señor de la tienda 3, era más bien una lata que un honor o que un puesto así de poder. El presidente tenía que poner dinero. Mi padre compró un camión para recoger la basura porque no había, entonces obligó a la gente a barrer la calle, la gente se enojó mucho. Mi padre no quería eso, ni tanto que al año y medio de que yo nací, aprovechando que mi hermana mayor cumplía como 5 años y tenía que ir a la escuela y quería que fuera a la escuela en Guadalajara, se fue, vendió su tienda de abarrotes y se fue a Guadalajara a empezar de nuevo con nosotros ahí y a meternos a buenas escuelas, porque para él la educación era lo más importante de todo. Él, que nunca estudió, nació en 1910, en la revolución no había posibilidad de que fuera a la escuela. Aprendió, sí, obviamente por su cuenta, autodidacta. Al final tenía en la casa de mis padres una pequeña biblioteca, que todavía existe. Yo los primeros libros que leí eran libros suyos, ¿verdad? Era un aficionadísimo al Quijote. Al final tenía una ferretería. Sobre su escritorio en la ferretería siempre había un Quijote de sepan cuántos, todo manchado de grasa de los fierros, todo maltratado, pero en todo momento que tenía libre se ponía a leer el Quijote. Pero mi padre, por otro lado, no era era como yo, totalmente insociable. Me han oído hablar hoy y estoy 100% seguro que todos los presentes nunca me habían oído hablar tanto como el día de hoy, menos de mí. Mi padre no era muy sociable, no era muy cercano a sus hermanos, eran gente medio peleonera entre ellos y no se llevaban muy bien. Entonces, pues vivimos un tanto apartados. Sí, iba al pueblo de vacaciones y todo, pero pues a mí y a mis hermanos más bien como que querían deshacerse de nosotros un tiempo. Sobre todo cuando mi madre se embarazaba después, pues durante esa época nos mandaban lejos. Y sus últimos embarazos nunca procedieron, es decir, siempre perdí al bebé. Yo fui el más chico y después quería tener más hijos, pero ya no se pudo. Entonces, el pueblo que aparece aquí no es realmente el pueblo real, tiene algunos detalles que yo recuerdo, pero es más bien el pueblo contado, porque mis padres no se relacionaban demasiado con sus parientes, entonces pues recopilé las historias y pues así quedó. Entonces, pues ustedes lo leerán y verán a ver qué opinan. Sí, yo de veras los invito a que conozcan estos cuentos que nos hablan de Virginia, Vicente, Graciela, Luis, Guadalupe, Heriberto, María, Sinforosa, Emiliano, Natalia, Rafael y Ofelia. Personajes maravillosos, llenos de magia, llenos de esta vida de pueblo, enmarcada en un contexto de cristeros, en un contexto de mucho conflicto, estas relaciones con los curas que había que cuidar, todas esas historias
espléndidamente narradas. No sé si para concluir quisieras compartirnos la historia de alguno en especial. ¿Cómo no? Decidí invitar a mi amigo Pepe Oms a que me acompañe. Uno de los cuentos está escrito a dos voces, es el único que está así. Se llama Emiliano. Entonces, Pepe es paisano mío también, tapatío, por eso lo invité, porque quiero que tenemos otra silla. Bueno, si quieres, siéntate acá, adelante, damos un poquito de luz, por favor. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Buenas noches. Pepe es, como les digo, antes que nada jalisciense, una voz jalisciense que me acompañará, gran amigo, es actor, últimamente incluso estuvo presentando y me parece que va a volver a presentar una obra, no sé si aquí mismo, en la Casa Amarilla que está aquí enfrente, una obra de teatro, Tom en la Granja. No tuve la oportunidad de verla, pero me han dado magníficas referencias, se las recomendamos. Es también hotelero y antes fue productor de cine y video y mil monerías más. Pero últimamente es actor y ahora es actor. Entonces me va a acompañar a leer este cuento que se llama Emiliano. Trataré de hacer mi mejor acento jalisciense. Yo no me comprometo que me salga, puesto que salí de allá a los 17 años y ya hace mucho tiempo. Vamos a ver si. Ya deje ese libro, Emiliano. No deslata, Heriberto. Por lo menos prende la luz. Todavía se ve bien, no ha anochecido. Vas a acabar los ojos. Yo creo que se me está acabando primero todo lo demás. Ya ves cómo me puse la semana pasada. Y ahorita, como que para allá voy otra vez. Toma tantito té de manzanilla. Está bueno, pues. Necesitas comer para que tengas fuerza. Déjame en paz. Bien sabemos que tú dices que eres médico, pero de todos modos se te muere todo el mundo. Deja que te lleven a Guadalajara. Con un médico de adeveras, pues. Nada. Decía mi abuelo que uno siente cuando se va a morir. Y yo ya lo siento. ¿Cómo de que no? Estoy como los tamales de Chuy, mi hija. Buenos de sal, buenos de cocidos, buenos de todo, nomás malos. Así yo también. Bueno de todo, nomás malo. Bueno, Emiliano, ya no pienses en eso. Mejor recuerda cosas agradables. Pues cosas agradables no ha habido muchas, excepto el tiempo que pasé en Palo Alto. ¿Cuándo fue eso? Cuando los villistas, como en el 17, me había venido a San Martín con la familia después de que nos echaron de la labor de Medina. Yo era el rayador y no quedó a quien rayar. Puse aquí una tenería a la orilla del río y vivía cerca de la casa de mi hermano Ignacio. Él sí tenía dinero. De modo que cuando empezaron a llegar los revolucionarios, se fue a Guadalajara y dejó la casa cerrada. No quería que se llevaran a sus hijas y tenía razón. Ya ves lo que le pasó a la mía. ¿A María, verdad? Sí. Pues llegaron los villistas y abrían todas las casas y vaciaban los graneros y hacían el regadero en la calle para los caballos. Rompieron la puerta de Ignacio a hachazos y la dejaron abierta. Los revolucionarios llegaron a mediodía y por la tarde se fueron. Luego la gente del pueblo entró a saquear. La casa quedó abierta toda la noche. Mi amigo Israel vino a decirme que solo habían quedado unos casos de cobre que por alguna razón no se llevaron. Me recomendó que me los llevara a mi casa para evitar que los otros se los robaran. Y eso hicimos. Pero cuando Ignacio regresó, le contaron que habían saqueado su casa y que yo había participado también con los casos. Y por más que Israel explicó, sentí que no nos creyó. Oye, dijimos que cosas agradables. Ah, sí. Bueno, pues ya no quise seguir viviendo aquí y nos fuimos a la tierra de mi mujer, a Palo Alto. Y ahí fue bonito. El bosque era tupido y las hojas de los robles hacían un ronroneo permanente con el aire. En una ocasión, por el rumbo de los chilares, vi una onza. ¿Qué es una onza? Un animal de uña, como les decíamos ahí, una especie de leopardo. Caminaba con una gracia y majestuosidad entre los árboles que era un gusto verlo.
Había un hombre que a veces mataba a uno de esos felinos y luego lo terciaba en su caballo e iba a los ranchos a enseñarlo y pedir cooperación por haberlo matado y haber así protegido al ganado. Muchos se la daban. Luego vendía la piel a los curtidores. Cuando tuve una pionería, me tocó trabajar una de esas. Era hermosa. Pero más hermoso era ver caminar al animal entre los árboles. Pues será, pero a mí me da miedo hasta las vacas. Tan viejo y tan collón. Pero luego nos cayó la influencia española y pasaron hacia el Camposanto mulas cargadas de los cadáveres rumbo a la fosa común. Es una imagen que nunca he olvidado. Ah, qué manía la tuya de recordar siempre lo feo. Íbamos bien y ya andamos con cadáveres en mulas. ¿Quieren que nos esperemos a que pase el tren? Sí, bueno. Bueno, pues cuéntame tú algo. ¿Te acuerdas de aquel Justino, el que luego se casó con Amalia? Es un valor de producción al cuento. Bueno, pues cuéntame tú algo. ¿Te acuerdas de aquel Justino, el que luego se casó con Amalia? Pues un día me contó, ¿será cierto o no?, que cuando pasó el general Villa por aquí, él era un chiquillo como de 15 años. Se fue a verlo y que le pidió unirse a la bola. Eso no debe ser cierto. Pues hasta decía cómo iba vestido, que con una camisa a rayas y la pistola al cinto, que con cacha blanca como de concha o de marfil. Contaba que el general Villa le dijo que primero que tenía que crecer y luego lo mandó a volar. Pues será o no. Justino se casó con Amalia, pero la que le gustaba de verdad era Elena, la hija de Leonides. El famoso Leonides, el de las tortillas. Ese mero. Y es que cuando su mujer fue un día por las tortillas, no encontró la servilleta. Y lo que se llevó fueron unos calzones del marido para enrollarlos. Cuando la tortillera le dijo, ¿pero cómo le vas a envolver en unos calzones? Ella contestó, ay, ¿y qué tienen las narices de Leonides? Esa Elena, la de Leonides, es una muchacha, ya ni tan muchacha, muy simpática y nada persignada. ¿Te acuerdas que tenía mi consultorio junto a la sastrería? Todo el mundo tenía que pasar por ahí y yo era el amo y señor de la cuadra. Fue cuando se me ocurrió la idea aquella del aparato para las señoritas. ¿Te acuerdas? Claro, fue una de tus mejores ocurrencias. Lo hicimos con pedazos de radio viejo. Lo pusimos en tu ventana que daba a la calle y soltaste el borrego de que detectaría a cualquier mujer que no fuera virgen dando un pitido. Sí. Y nos poníamos en la ventana a esperar a ver quién pasaba. Todas las muchachas se cruzaban a la otra banqueta para no pasar por ahí, no fuera haciendo. Pues no tenía por qué pitar, porque no servía para nada. Pero el miedo no anda en burro. Excepto Elena, por eso me caía tan bien. Ella pasaba frente a la casa y volteaba la cara hacia la ventana, como con una media sonrisa retadora, como con cara de decir, venga viejo malcriado. ¿Te acuerdas del padre Chemita? Sí, medio me acuerdo. ¿Te acuerdas de que el cura lo mandó al rancho de los Vergaras porque ya no lo aguantaba por terco y desobediente? Allí había nada más una capillita, toda vieja y medio en ruinas,
que ni necesitaba capellán, pero tuvo que quedarse. Y un día balacearon a un muchacho de los Vergadas, llamado Marcos, hijo de Felipe. ¿Felipe? ¿El que abría y cerraba los ojos porque quién sabe qué defecto tenía? Sí, ese. Después de la balacera, se llevaron a Marcos a su casa, lo metieron a la recámara y mandaron llamar al padre Chemita, para que lo santoleara. Usaron al padre con unas antorchas o lámparas en la oscuridad de aquella capilla, que claro que no tenía luz eléctrica, para que sacara una forma consagrada del sagrario. El padre toma un corporal, abre a tientas el sagrario y la saca del copón con el corporal. La pone en el relicario que tenía, se lo echa en el bolsillo del pecho junto al corazón. Llega a la casa, desalojan el cuarto para que el muchacho se confiese y una vez absuelto, el padre Chemita reza lo necesario para prepararlo para la comunión. La renovación de las promesas de la fe y esas cosas. ¿Crees que es el cuerpo de Cristo, el Hijo de Dios vivo? Sí, creo, padre. A todas las preguntas contesta que sí. Finalmente el padre saca la sagrada forma que llevaba envuelta y le dice, Corpus Christi. Marcos contesta, yo creo, padre, pero no me lo como aunque me condene. Lo que el padre tenía en las manos era una cucaracha que se había ido a morir en el copón. ¿Qué de historias nos han dejado los padrecitos? Desde que el pueblo tiene memoria. ¿Qué se decía del padre Almoral, aquel del siglo pasado, antes del cura Díaz? Sí, cuentan que vino el arzobispo y regañó al Moral porque la imagen del bulto de San Martín Caballero, que estaba en la conchita, tenía un caballo feo y desproporcionado. Le dijo que cambiara la escultura y al Moral, todo nervioso, le contestó que no se iba a poder, su ilustrísima, eso es imposible. Hay tanta gente que tiene la devoción al santo como la que le tiene al caballo y vienen a visitar a los dos. Y las limosnas las dejan para los dos también, entonces así que se quede, dijo el arzobispo. No sigas, ya me está empezando a doler el pecho de la risa. ¿Quieres un polvito? Nah, tus polvitos ya no me hacen efecto. Pues tú eres el que menos debía reírse de los curas y la religión. ¿No les pusiste a todos tus hijos los nombres del nacimiento? José, María, Jesús, Rafael, Miguel, Y faltó Gabriel. y la vaca y el burro también. Te digo que no me hagas reír, que ya me está doliendo el brazo hasta la quijada. Ni te había dicho, el otro día que me puse tan mal, mis hijos fueron a traer al cura Dávalos para que me santoleara. Y ándale, que no quiso venir. ¿Por qué? Dijo que yo estaba excomulgado por leer la Biblia. Cura hijo de la chirriona. Que dijo que es excomunión porque solo los sacerdotes están preparados para entender las Sagradas Escrituras. ¿Pero quién te manda a andarla leyendo? Filomena, el de Juan, contaba un cuento de los amigos que se pusieron a leer la Biblia. ¿No lo has oído? No, Pues dicen que uno de ellos, que leía porque era el único que sabía leer, y los demás escuchaban. El que leía llegó un pasaje que decía, entró Jesús a la taberna. Los demás protestaron, pero ¿cómo está eso? Debes haber leído mal, fulanito. El Señor no era borracho. Pues eso dice, contestó el otro. Pues estará mal el libro, le dijeron. Sigue leyendo, está bien. Le da la vuelta a la hoja y se espanta. Ay, caray, acá dice algo más feo. Pues, ¿qué dice? Culo. Y los demás le dijeron, no, tu libro está mal y mejor vamos a rezar un rosario. pues eso es una tontería. Jesús jamás entró a ningún tabernáculo. Es un cuento, Emiliano, un chiste. Es para reírse. Pues es muy mal chiste. El que lo inventó no conocía el Nuevo Testamento, pero no me extraña. La gente no rebuzna porque no se sabe la tonada. Por eso decía aquella Huilebalda, ¿te acuerdas? La maestrita que vino al pueblo, de no malos bigotes, que el analfabetismo era el demonio. Pues serás muy letrado, pero según Dávalos te vas a ir al infierno. No creo. No he matado a nadie, no he robado, no he tratado de amar al prójimo como dicen los evangelios. Por algo me dicen Emiliano el Mansito. No creo que Dios vaya a tomar en cuenta la opinión del curita ese. Pues si tú te vas, segurito, allá se va él también. Allá te esperamos, Heriberto. Pues ojalá que puedan esperar sentados porque no me pienso morir pronto. ¿Sabes que Dávalos me recuerda un versículo de San Mateo? ¿Qué dice? Mira, búscalo aquí. Es el 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que entrarían.
Tal cual. Conteste Heriberto mientras procede a dormir el sueño de los justos. Bueno, pues creo que si tienen alguna pregunta, pues adelante. Si no, pues quizá podamos dar por concluida esta presentación y nos vamos a tomar una copita. Ustedes dicen. Gracias a todos por venir. Que tengan muy buenas tardes.